La ley a continuación, dentro de las disposiciones todavía generales, sin ni siquiera haber entrado el verdadero procedimiento de ejecución dineraria, nos habla de que muchas veces es posible e incluso necesaria la acumulación de distintos procedimientos de ejecución. Recuerden que al principio hablábamos de que los procesos de ejecución, sean judicial o no judicial, ejecuciones dinerarias o no dinerarias, incluso liquidaciones de intereses, son procedimientos independientes, son autónomos, ¿vale? Empiezan y cada uno tiene su número en su procedimiento, en su juzgado. Ya no dependen del declarativo que ya terminó, sino que son autónomos. Bien, pero muchas veces ocurre tanto en el mismo juzgado como en otros juzgados, que pueden existir distintas ejecuciones con las mismas partes, ¿vale? Que coincida que el mismo banco, vamos a poner, esté ejecutando contra el mismo deudor o deudores. Imagínense ustedes, pues un matrimonio que no solo tiene su hipoteca en el banco X, sino que además tiene contratado un préstamo en el banco X y luego tiene dos tarjetas de crédito con el mismo banco X. Y por lazos del demonio o la crisis o lo que sea, todos esos contratos, que son títulos ejecutivos, son títulos no judiciales, pues comienzan a fallar, comienzan los impagos de los deudores frente al mismo al mismo banco. Bueno, pues si en un momento dado el banco decide ir poniendo esas demandas de ejecución, puede que vayan cayendo en distintos juzgados. Pero al final tenemos que un mismo ejecutante se dirige contra los mismos ejecutados. Eso la ley permite, en algunos casos, que se acumulen, ¿vale? Por economía procesal y para que la propia ejecución sea más eficaz, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta ahí algunos factores. La ley en el 555 nos empieza a decir, a distinguir cuando las figuras son las mismas, es decir, mismo ejecutante, mismo ejecutado. ¿Se podrá acumular dos procedimientos que yo tenga en el mismo juzgado o en otro juzgado? La respuesta es que sí, que lo hará el letrado de la administración a instancia de la parte, y fíjense, aquí nos permite hacerlo de oficio. Supuesto muy claro: tengo en mi propio juzgado una ejecución de un juicio verbal con sentencia condenatoria, y luego tengo otra ejecución que se ha abierto y que lo que hace es ejecutar simplemente las costas del mismo proceso declarativo que tuve, del mismo verbal. Para no tener duplicidad de procedimientos, cojo las dos ejecuciones y las acumulo, siempre y cuando tenga los mismos ejecutantes y el mismo ejecutado. ¿Vale? Nos permite, ¿de quién se dará cuenta de esto? El letrado de la administración, y acordará la acumulación. Como norma general, siempre se acumula el procedimiento más nuevo en el tiempo, es decir, el que ha entrado más recientemente se acumula al que ya estaba, al más antiguo. Por lo tanto, si yo tengo la ejecución 1/2022 con el banco X contra Pepito y Menganito, si ahora en marzo de 2022 me entra una ejecución nueva al cabo de 2 o 3 meses con las mismas partes intervinientes y por la misma ejecución dineraria, y a juicio del letrado va a ser más fácil o más conveniente unir esas dos ejecuciones, acumularé, pues por ejemplo, la ejecución 70/2022 a la 1/2022, ¿vale? Por ser esta la más antigua. Continuaremos toda la deuda, los dos títulos judiciales, los continuaremos ejecutando en la 1/2022. ¿Se entiende este concepto de ejecución? De acumulación, perdón. La más moderna a la más antigua, ¿vale? Bien. Cuando se trate de procesos con distintos ejecutantes, pero un mismo ejecutado, en este caso tendríamos pues que se sacó una tarjeta de crédito la misma persona en el banco X y luego otra en el banco Y. Las dos ejecuciones pues están en marcha, la de un título y la del otro, y bien a instancia de parte, bien a instancia de parte no, solo a petición de cualquiera de los ejecutantes, uno de los dos bancos pide que se acumulen. En estos casos, que son más difíciles y menos frecuentes, ahora les explico por qué, el letrado de la administración, que es el competente de decidir esto, dice que podrá acumularlos, ¿vale? Aquí ya no es una cuestión que se pueda dar muy fácilmente, sino que aquí lo que tenemos que valorar es si esa
acumulación de dos partes ejecutantes contra una misma parte deudora va a ser más conveniente, ¿vale? Para poder satisfacer a todos los ejecutantes. ¿Cuándo se puede pedir esto? Pues suele ocurrir cuando el banco segundo, vamos a decir, el que empieza la ejecución, se da cuenta que en la primera ejecución ya tenemos mucho camino andado, ya hemos localizado muchos bienes, por ejemplo, o que todavía no se han embargado ni ejecutado bienes, pero existen. Bueno, pues ahí a lo mejor conviene pedir la acumulación, o todo lo contrario, si yo en mi ejecución tengo un bien que en la otra no ha aparecido, prefiero quedármelo, porque si lo consigo llevar a subasta y adjudicármelo sin que entre la otra parte, pues mira, perfecto. ¿Vale? Pero hay ocasiones en que puede resultar. El letrado es el que tendrá que valorar al final si esto conviene o no conviene acumularlo. Bien. Y por último, cuando lo que estemos ejecutando sean hipotecas, ¿vale? Son procedimientos de título no judicial, pero con mucha especialidad. Ya estudiaremos cómo es el procedimiento de ejecución hipotecaria y sobre todo veremos muy a fondo una subasta hipotecaria, cómo son las normas que regulan la subasta hoy en día. Solo podrán acumularse si también tenemos otras hipotecas sobre el mismo bien, ¿vale? Aquí lo que se atiende es a la garantía hipotecaria. Esa casa, esa finca ha servido no solo para la primera hipoteca, sino que detrás de esa hipoteca se ha hecho una segunda hipoteca. Los que hayan tenido su casa con hipoteca o conozcan un poco cómo son estas escrituras públicas, verán que a través de párrafos a continuación en la propia escritura se introducen distintas hipotecas a las que se les suele poner letras. Letra A sería la primera, la hipoteca que me concedió el banco para pagar mi casa. Letra B, pues sería la segunda hipoteca, pues mira, porque hubo necesidad de comprar, hice una escritura, una hipoteca puente para comprarme un garaje, ¿vale? Entonces saqué el dinero y en vez de hipotecar el garaje lo saqué de la propia casa, pues porque es un chalet bastante grande y todavía tiene esa cobertura hipotecaria que se llama. Bien, pues se le anota a continuación con esa otra letra. Al final esa casa lo que hace es cubrir, ir garantizando deuda hasta que ya pues se agote realmente. Los bancos le dan un valor al bien inmueble y cuando ya entienden que no te pueden dar más dinero por esa casa, pues ya no te dan más. ¿Vale? Hasta ese momento se puede hacer. Con los embargos que se traban sobre bienes inmuebles, esto es a futuro para cuando veamos el apremio, también ocurre lo mismo. En el registro mercantil, en el registro de la propiedad entran esos embargos, los juzgados lo envían y entran ganando esa posición. El embargo de mi juzgado entró el primero al registro de la propiedad, yo tengo la garantía de que se va a ejecutar el primero. Si hay otro embargo detrás, con letra B, ese embargo solo va a disfrutar de lo que quede. Es decir, si mi ejecución se lleva toda la casa, el embargo B, por mucho que esté bien anotado, se queda a cero. No habrá podido ejecutar nada de esa casa, ¿vale? Bueno, esto tendremos tiempo para verlo. Esto con respecto a la acumulación, artículo 555. El trámite no lo vemos, no ha caído casi muy poco de trámite. Realmente hay una parte general en los artículos 74 hasta el 98, donde establece pues, un traslado a la otra parte, establece unos supuestos en los que cabe la acumulación con carácter general y una distinción entre si es el mismo juzgado o distintos juzgados, ¿vale? Con carácter general. No está mal echarle una lectura, pero no lo vamos a ver tan a fondo, ¿vale? Bueno. Tenemos la demanda, tenemos el auto, tenemos el decreto, incluso ya le hemos notificado al deudor, ¿vale? Al ejecutado. Este es el primer momento en el que el ejecutado o ejecutados conocen que se ha puesto en marcha una ejecución. Quizás se lo imaginaba, porque, claro, perdió el juicio, le condenaron a pagar, le notificaron la sentencia, no ha pagado en el plazo voluntario. No hay que ser muy listo para saber que el demandante que ha ganado un pleito y le debes dinero, tarde o temprano va a poner en marcha la ejecución judicial, ¿verdad? Bien, pero hasta ahora no le había llegado, él estaba muy feliz y ya le ha llegado desde el juzgado el tocho de papel, ¿verdad? Con la demanda, los documentos,
la sentencia, que la aportan también como documento, le dan el auto y el decreto en copia, en fin, ahí, oye, que ya me han puesto la ejecución. Bien. ¿Qué puede hacer el primer paso? Bueno, lo ideal sería pago y se archiva. Bueno, pago y consigno un dinero para intereses y costas y se acabó. Bien, lo normal no es eso. Lo normal es que comience a correr los 10 días para oponerse a la ejecución. La ley nos plantea una posibilidad de oponernos a la ejecución, cierto, en un plazo de 10 días, perfecto, pero los motivos que nosotros podemos utilizar para oponernos, la ley primero los deja muy claros y segundo los limita al máximo. Ahora vamos a ver, solamente caben determinados motivos que son o se ha producido o no, son muy claros, no permiten ninguna duda. Aún así, hay piezas de oposición que se complican bastante. Antes de entrar en esos motivos, quiero que tengamos en cuenta otra cosita que la ley dice y nosotros solemos olvidarnos. Tenemos ya, porque lo hemos dicho varias veces, que la ejecución no se va a suspender, que la ejecución además no termina nunca, ¿no? Hemos dicho alguna vez por ahí, hasta que se paga todo, ¿verdad? Hasta que se cumple todo y el ejecutante queda completamente satisfecho, ¿no? Parece que es como una condena ahí sin fin hasta que pagues todo. Perdón. Lo cierto es que además de una oposición a la ejecución, el ejecutado siempre va a poder, no es oponerse, porque la ley no lo llama oponerse, sino impugnar determinados actos concretos que marque la ley y que se vayan practicando durante la ejecución. Eso lo veremos, ¿vale? Pero no olvidarlo, que la ley nos marca que puedo oponerme y también puedo, a lo largo de toda la ejecución, ir impugnando todos y cada uno de los actos que se vayan dictando en contra del ejecutado. Bien, como plazo, la ley nos marca en el 556 los 10 días desde que se me notifique el auto ordenando el despacho de ejecución y a partir de ahí 10 días para formular oposición. Yo creo que me estoy quedando casi sin voz. Déjame un segundito nada más. Para cuando quieras, Fran. No, voy a mandarme el otro caramelito que me hace bastante. Y continuamos. Que podemos alargar la próxima clase, podemos hacer los test y alargar la próxima clase Vamos a ver. sin tarea, ¿sabes? Sin hacer el test y la larga. Déjame explicar un... Bueno, es que casi no voy a poder, sí. Esta mañana me pasó igual. Como me entre el ataquito de tos, no puedo tomarles declaración. ¿En cuál era la más nueva? Dicen, ¿cuál era la más nueva? No sé a lo que se refiere. Sí, vale, se acumula. Me parece que es la acumulación. Te lo escribo, no te lo digo. Se acumula la más antigua, entiendo, ¿no? La más nueva a la más antigua. Cuando digo la más nueva, siempre hablamos de la que entra, de la última que ha entrado al juzgado. Sí, vale. Ah, no era esa la duda. Si pones sí, entiendo que era eso lo que preguntaba, ¿no? Vale. También a veces hablan de la más moderna a la más antigua. Correcto. Vale, miren, nos situamos en el artículo 556 y siguientes. En esos artículos nos habla ya específicamente de la oposición. Es la facultad que tiene el ejecutado de manifestar al tribunal que esa ejecución está mal planteada, no se debe, tiene algún defecto, etcétera, etcétera. En primer lugar, saber que esta oposición siempre se va a tramitar como incidente. Recuerden que hablábamos de incidente cuando en ese procedimiento se abre una patita a un lado y a modo de paréntesis o de
mini procedimiento aparte, que realmente se llama un incidente en el proceso principal. En el camino normal se abre un incidente que tiene un inicio y un fin, ¿vale? Cuando digo que tiene un inicio y un fin, quiere decir que en esa vía paralela pequeñita que hemos abierto, vamos a resolver alguna cuestión que tiene que ver con el procedimiento, pero no es el procedimiento principal, ¿vale? Tenemos en este caso el incidente de oposición a la ejecución. El ejecutado nos alega alguna o algunas causas de oposición y el tribunal va a resolver si tiene razón o no, si esa ejecución se tiene que archivar o efectivamente no son ciertos los motivos de oposición. Pero tiene un fin. Cuando se termine, por la resolución que se termine, volvemos a la vía principal para seguir, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta ahí siempre, que es lo que nos pueden preguntar, primero, si se suspende o no, y segundo, qué tipo de motivos son los que existen y cómo se tramita ese pequeño incidente de oposición. Bien, en los artículos siguientes la ley nos distingue dos tipos de causas que van a ser importantes. El ejecutado solo va a poder oponerse o bien por motivos de fondo referidos al contenido del título, ¿vale? Si ustedes se fijan en los cuadros, tenemos que los motivos de fondo son motivos de contenido y los otros motivos, que los tenemos en la diapositiva siguiente, van a ser motivos procesales. En estos motivos no se está cuestionando el dinero que se debe, la obligación que se tiene que cumplir, no se está cuestionando nada de fondo, de contenido, se está cuestionando algunas características que se tienen que dar, más bien relativas a la forma o a los requisitos que se tienen que utilizar en la ejecución. ¿Vale? Ahora volvemos sobre ello. Los principales motivos que se tienen que resolver de fondo, pues los tienen ustedes aquí delante en este cuadrito para que vean qué poquitos son y qué claros los pone la ley. ¿Vale? Si el deudor ha pagado o ha cumplido la obligación del título, se opone y gana. Realmente no se puede abrir una ejecución reclamándome un dinero que yo he pagado o reclamándome que haga una obra cuando ya la he hecho, ¿vale? Ese sería un caso. Pero son muy raros los supuestos en los que voy a poner una ejecución cuando ya me han pagado, ¿verdad? O sea que el deudor tiene que estar muy seguro de que pagó o muy seguro de que lo que se le pedía ya lo cumplió. Bien, pues esta causa tan sencilla, tan clara, algunas veces da problemas. Por ejemplo, se puede alegar la caducidad. Bueno, por ejemplo, no, exclusivamente, ¿vale? Vamos a ser precisos en esto. Los motivos de fondo son estos y son estos, para la ejecución judicial y para la ejecución no judicial. Lo tenemos en el artículo 556 y 557. La ley distingue entre ejecuciones judiciales y no judiciales porque a las segundas les añade, como veremos, algunos conceptos que se pueden oponer, ¿vale? En las ejecuciones judiciales me han condenado por sentencia o por decreto. O he pagado y cumplido, o el ejecutante dejó pasar el plazo de caducidad. ¿Quién se acuerda de cuál era el plazo de caducidad? El que no se acuerde puede mirar el artículo 518, ¿vale? A ver quién se acuerda de cuánto tiempo era esto. Es el plazo que tiene un demandante que ha obtenido una sentencia a su favor para poner en marcha este procedimiento de ejecución. Y la tercera causa es que entre te contestaron, las partes, una vez que tenemos 5 años. Sí, a ver. Me contestaron. 5 años. Perfecto, pues 5 años son. Si un ejecutante ha tenido una sentencia a su favor 5 años y no le han pagado, prácticamente es que se merece que ya no lo puedan ejecutar, ¿no? Bueno, pues te alegaría la caducidad. Ojo, no puede el tribunal de oficio entrar a decir que eso está caducado. Muchas veces los tribunales cometemos esos fallos. Le resolvemos a favor del ejecutado y directamente inadmitimos. Eso no puede ser. Tendríamos que admitir la demanda y en plazo de oposición el ejecutado se opondría, ¿vale? Si fuéramos así como tiene que ser, ¿vale? La última causa en las judiciales es la existencia de un pacto o una transacción, que existe un acuerdo entre las partes posterior a esta sentencia y que se refiera, por ejemplo, a cómo hay que cumplirla, o mira, te he perdonado parte de esa deuda que ponía la sentencia. Bueno,
Si yo tengo un acuerdo con mi deudor de que no te voy a cobrar hasta dentro de 2 años, si pongo una ejecución antes, se me van a oponer en base a ese acuerdo, ¿vale? Y me van a dar la razón, además. Bien. Un detalle que va a cambiar de la ejecución judicial a la no judicial. No solo tenemos algunas causas más para oponernos en los títulos no judiciales, ¿vale? En esas escrituras, en esas pólizas de préstamo, esos que no tienen origen judicial, sino que lo hemos firmado en un banco, en un notario, etcétera, etcétera, sino también la cuestión de si se suspende o no se suspende el procedimiento. Como norma general, la ejecución no se suspende, ¿vale? Como norma general. Todos los títulos judiciales podemos admitir la oposición, que esto implica, que esto implica admitirla y abrir una pieza de oposición, es decir, un incidente, pero no suspendemos la ejecución. Y ustedes dirán, pero ¿qué pasa? ¿Que sigue el procedimiento embargando, buscando bienes, etcétera, etcétera? Pues sí, en teoría, al no suspenderlo, nosotros podemos seguir. ¿Qué suele ocurrir en la práctica? Pues bueno, que ya se calcula más o menos, oye, ¿cuándo vamos a resolver este incidente? En tal fecha tenemos vista, no tenemos vista, el juez va a dictar el auto en tal, vale, pues los embargos que estén trabados se quedan igual, las peticiones de averiguar bienes se siguen tramitando, pero bueno, a lo mejor no te acuerdo la subasta del bien inmueble inmediatamente, sino me espero a que esté resuelto el incidente, por si acaso, ¿vale? Pero eso es una cuestión de práctica. En lo que nos van a preguntar a nosotros, admitida la oposición, no se suspende el proceso principal. Cuando tenemos un incidente abierto, podemos hablar de la pieza o el incidente y del procedimiento principal o los autos principales, ¿vale? Bueno, hay una resolución que la vimos en el artículo 517, que es el auto de cuantía máxima. Es una resolución judicial, efectivamente, pero tiene su peculiaridad, porque el origen no es civil, sino que se acuerda en una causa penal, pero lo que establece no es un delito, una pena o lo que sea, sino establece una responsabilidad civil que puede derivarse de un delito en una causa penal y la traemos a ejecutar a un juzgado civil, a la jurisdicción civil, porque lo que nosotros queremos es que esa cantidad máxima que me han puesto por unas posibles lesiones en un accidente de tráfico, las lesiones sería el delito, bueno, ya veremos cómo termina ese proceso penal y yo lo que quiero es un auto que me fije mi indemnización, pues yo qué sé, he perdido una pierna por el accidente, me tiene usted que pagar, ¿cuánto? Lo máximo, ¿cuál es la cuantía máxima? Esa. Pues con respecto solo a ese título judicial, aunque tenga origen judicial, la ley nos añade, además del pago, del cumplimiento o de un acuerdo, nos permite los motivos que veremos ahora por las no judiciales, que bueno, los tienen aquí, compensación de créditos, plus petición, caducidad la tenemos, prescripción, quita, espera o pacto, que viene a ser un poco el equivalente a pactos o transacciones, ahora lo vemos, que existiera, ahí me falta una C, transacción en documento público y cláusulas abusivas. No se suele dar en estos tipos, pero por ejemplo la pluspetición o compensación de créditos sí. Y además de eso le añadimos 3 motivos que son propios de la cuestión de accidentes de circulación. Culpa exclusiva de la víctima. Cuando se da esta figura o esta circunstancia en un accidente de tráfico, implica que si la culpa es solo del que sufre a la vez la lesión, pues o bien el auto va a ser a cero, el seguro no te va a cubrir nada y no vas a tener a quién pedirle esa indemnización porque el accidente fue culpa solo tuya, ¿vale? Y el seguro normalmente el básico es a terceros, ¿bien? Otra causa puede ser la existencia de causa de fuerza mayor, alguna circunstancia imprevisible en el tráfico fue la causa del accidente, se vino abajo un puente, hubo un terremoto, se cayó una torre de luz y provocó una serie de accidentes, ¿vale? O bien la última, que es la concurrencia de culpas, es decir, la culpa fue mía, pero también fue tuya. Yo me salté un ceda al paso y tú te saltaste una línea continua. Los dos tuvimos algún tipo de responsabilidad infringiendo normas de circulación y causamos, con culpa de los dos,
el accidente. Fíjense que hablo de culpa en el ámbito civil y no de responsabilidad penal. Cuando nos toque estudiar penal veremos mucho de qué quieren decir estas cuestiones, ¿vale? No tiene nada que ver con el delito, sino que hablamos de estas causas como motivo para oponerme a la ejecución de un auto de cuantía máxima. El auto me fija que por las lesiones de ese accidente de tráfico puede ascender a la cantidad de tanto. Y ante esa ejecución yo le digo que, oiga, que es que la culpa fue solo del conductor este. O mire, es que hubo un terremoto que fue el que causó el accidente. O mire, es que él también se saltó un semáforo a la vez que yo, lo que fuera, ¿vale? Ahí se abre un incidente y en esa pieza separada de oposición veremos esos motivos. Como pueden ver, son todos motivos de fondo, motivos que tienen que ver con el contenido del título, en este caso judicial, que estamos ejecutando. ¿Vale? En los casos de las ejecuciones de título no judicial, añadimos algunas cositas más, ¿vale? Existe el pago, que sería toda esa cantidad que me está reclamando por el préstamo, intereses, cuotas impagadas, tarjeta de crédito vencida, lo que sea, números rojos, ya lo he pagado, con lo cual no me puede usted presentar la ejecución. Compensación de crédito sería la segunda. En cuanto a la compensación de crédito, la hemos visto en otro artículo. A la vez que usted como ejecutante me reclama a mí un importe, yo tengo contra usted una compensación, es decir, otro crédito que usted me debe a mí, con lo cual ahí lo que hay que hacer es compensar. El supuesto de la pluspetición, que también está regulado en el 557, lo que viene a decirnos es que lo que se me está reclamando en la ejecución supera lo que debo. Pero si ustedes le dan la vuelta a la tortilla, eso significa que yo estoy reconociendo que debo una cantidad. No es lo que me pides, pero es algo, ¿vale? La consecuencia o la tramitación de la pluspetición va a ser que esa cantidad que yo digo que sí que debo, porque la pluspetición viene a ser en una frase, oye, me pides 1.000, pero yo no debo 1.000, debo 500. Ah, te pillé, ¿debes 500? Pues págame 500. Si quieres discutir los 1.000, tienes que haber consignado o entregado los 500, ¿vale? La parte que reconoces tú que sí que debes. Así hablamos de pluspetición. La caducidad o prescripción, exactamente igual. Con respecto a la quita, espera o pacto de pedir, pues vamos a hacerlo simplemente rápido. Deberá constar en documento. La quita viene a ser como si condonara o perdonara la deuda, el ejecutante o parte de ella. Te quito, te hago una quita, me comprometo a no reclamarte tal cantidad nunca o a condonarla directamente. Recuerden cuando hablábamos de el desahucio por falta de pago de rentas, la posibilidad de condonar, ¿verdad? Si te vas rápido del domicilio, no te pido las rentas que me debes o parte de ellas. Pues en este caso igual. No que esté condicionado, pero un pacto de quita viene a ser eso, que te condono o te perdono parte de la deuda. Un pacto de espera viene a ser el establecimiento de un plazo en el que no te puedo reclamar, y un poco similar viene a ser el pacto de no pedir, ¿vale? Esto es en función del tiempo que se pacte. Son las posibilidades que da en una no judicial, en un préstamo, por ejemplo, que el banco tendría que respetarlo. Si no, el deudor va a hacer valer todos estos acuerdos y decir, oye, es que tú me habías hecho una quita del 50%, ¿por qué me reclamas ahora esto? ¿Vale? Bueno, algún tipo de acuerdo entre las partes distinto a este, por ejemplo, el establecimiento de unos pagos fraccionados a lo largo del tiempo, y de repente el banco se le ocurre presentar la ejecución de todo el préstamo continuo. Pues oye, no, habíamos firmado un documento el otro día de 3 pagos y no, el último es dentro de 3 años para que yo pudiera respirar, ¿no? Bueno. Y la cláusula abusiva, que es la que explicábamos como motivo realmente de fondo, de contenido del contrato, del título que estemos ejecutando, donde mediante un contrato de adhesión hemos firmado una cláusula sin conocerla, sin saber las consecuencias, sin que tenga posibilidad de negociarla, y se declara por el tribunal abusiva. Si no se ha tenido en cuenta en el control de oficio, ¿verdad?, que teníamos al principio, lo podemos plantear como una causa o motivo de oposición mediante pieza separada.
Todos estos motivos, sea judicial o sea no judicial, la ejecución, hablamos de motivos de fondo, ¿vale? Son quizás los más, no es que sean complicados, pero son los que pueden tener alguna discusión, aunque ustedes los vean muy claros, suelen dar lugar a alguna complejidad y la ley dice que se resolverán después de los primeros que vamos a ver ahora, ¿vale? Lo plantea al revés, pero ahora se darán cuenta de que los otros son más fáciles de resolver. La segunda clase de causas de oposición o motivos son los que la ley llama procesales. Estos son comunes a todo tipo de ejecuciones porque ya no afectan al fondo, sino afectan a requisitos procesales. En este caso, pues, cuestiones relativas a la representación del demandante o el carácter con el que actúa. Quien se dice ser administración de la empresa, quien dice ser gerente o quien dice ser el ejecutante y no lo ha acreditado, o dice usted que viene con procurador y no está. Bien, todas estas cuestiones tienen una solución aparentemente más fácil, ¿verdad? Falta de capacidad o de la propia representación del ejecutante. Por ejemplo, que exista nulidad radical en el auto despachando ejecución, que sea nulo de pleno derecho el auto. Pues imaginemos que presentamos una ejecución en un juzgado que no es competente para nada y ese juzgado ni siquiera valora la competencia y admite y empieza a ejecutar. Lo primero que voy a hacer es plantear que es nulo completamente. Usted no es quien para ejecutar esto, ¿vale? Y daría lugar a esa nulidad, se dejaría sin efecto todo y habría que presentarlo bien, ¿vale? Y por último, en los casos de los laudos, si no se hubiera protocolizado, si no se hubiera elevado a documento público debidamente, se puede alegar que no es auténtico, ¿vale? Porque la protocolización, el llevarlo al fedatario público, lo que nos da es esa seguridad, esa garantía, esa fe pública de que lo que pone en el laudo es lo que está registrado y es lo que se puede ejecutar. Todas estas cuestiones son de cuestiones formales, más bien, cuestiones de requisitos procesales o cuestiones de forma que tienen un trámite más sencillo. Seguiríamos abriendo nuestro incidente y tramitándolo en pieza separada. Eso es exactamente igual. La ley nos dice que primero resolvemos los motivos procesales porque tienen una posibilidad de subsanarse. Bien, el 559 nos dice que el traslado al ejecutante será por 5 días, bien, donde podrá alegar lo que quiera, y además le vamos a decir que si es subsanable, lo subsane, efectivamente, este plazo de 5 días lo va a utilizar el ejecutante para aclarar quién es dentro de esa empresa que ejecuta, aclarar la representación que tiene o lo que sea, aportando los poderes debidos. Si le han dicho que no tiene capacidad, pues justificarla de alguna manera. Todas estas cuestiones irá en ese plazo de 5 días alegando pues que sí, oiga, sí que cumplo todos esos requisitos que usted me está diciendo que no. Bien, a partir de ahí, esos 5 días, si el motivo es subsanable y ante los documentos que me ha aportado o la subsanación que me han hecho, entiendo que sí, le doy 10 días si entiendo que lo puede subsanar, 10 días para que aporte lo que sea y a partir de ahí continuará la ejecución si se subsana, claro. Si no, pues ya veremos cómo se resuelve. Declarando el incidente a favor del ejecutado, dándole la razón. Si el motivo que nos alegan no es subsanable, es decir, no cabe arreglarlo en ese momento ni mediante la presentación de documentos, directamente dictaremos un auto dándole la razón al ejecutado, dejando sin efecto la ejecución y además, como sabemos que todos los incidentes generan una condena en costas, pues le cascaremos, le pondremos las costas al ejecutante. Ojo, las costas de este incidente. Y yo pregunto, este auto que le da la razón al ejecutado, que dice que el incidente lo ha ganado el propio ejecutado, que además dice que se archive la ejecución, que esa ejecución es nula, no cabe de despacharla, no tiene capacidad para hacerlo. Le estoy dando toda la razón al ejecutado y además le pongo las costas al ejecutante. Pregunto, ¿ese auto le da derecho al ejecutado a reclamar contra el ejecutante? Y si es así, ¿qué tendría que hacer el ejecutado para reclamarle?
No sé si se me entiende la pregunta. Vale. La última opción que no suele darse es que ni siquiera existan esos motivos. La oposición ha sido presentada incluso con mala fe, ¿vale? Para dilatar el procedimiento o sin ni siquiera mirárselo, un poco presentar por presentar, porque alega unos motivos que ni siquiera existen. Oiga, usted no tiene procurador o usted no es el administrador de la empresa y verdaderamente está perfectamente acreditado en auto. Bueno, directamente desestimamos oposición, la ejecución continúa tal y como estaba y las costas, al contrario que en el caso anterior, se imponen al ejecutado. Y hago la misma pregunta que en el caso anterior, pero al contrario. Este auto que le dice no al ejecutado, que archiva el incidente de oposición con las costas al ejecutado, ¿qué le permite hacer al ejecutante una vez que tiene ese auto firme? ¿Qué le permite hacer? Estas son las dos preguntas. No sé si se me entendió. Vale. Bueno, pues lo Continuar la digo. ejecución. Yaiza te dice que continuar la ejecución. Vale. Y en el segundo caso, no sé si va a decir algo. Pues, continuar la ejecución en el segundo caso. vale, pues yo me atrevo a decir lo siguiente. Tanto este auto, bueno, lo voy a pintar bonito mientras descanso la garganta. Tanto este auto como este auto, en mi opinión, son títulos judiciales del artículo 517. ¿Vale? Constituyen un título ejecutivo. Lo que pasa es que cada uno a favor de uno de las dos partes, del que ha ganado ese incidente, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo que este auto pone fin al incidente, deja sin efecto la ejecución porque ha ganado el ejecutado, es decir, la causa que alegó no se puede subsanar y por lo tanto se archiva la ejecución. Pero además decimos, las costas del incidente las tiene que pagar el ejecutado, le condena a estas costas. Si yo soy el ejecutado, me has traído al juzgado, he tenido que pagarme un abogado y un procurador para oponerme y ahora gano el incidente, estas costas te las voy a pedir, ¿vale? Porque yo he pagado a mi abogado, ahora quiero que me indemnices. ¿Cómo lo hago? Cojo este auto y cuando sea firme presento una ejecución de título judicial directamente. ¿Qué es lo que le voy a reclamar en esta ejecución? Las costas, ¿vale? Solicitaré que se tasen las costas y lo llevaré para allá. Bueno, me estoy equivocando. Cuando yo tenga este auto firme, lo que tendré que hacer, olvídense de lo que les acabo de decir, lo que voy a tener que hacer es pedir la tasación de costas de mi incidente, el incidente, y se resolverá ¿cómo? Cuando yo tase las costas, se resolverá por decreto del LAJ. Y ahora sí, este decreto, cuando sea firme, es el que será mi título ejecutivo, no el auto que puso fin, ¿vale? ¿Por qué? Te está preguntando Monse sí. si no puedes solicitar que estás en las costas en la misma ejecución. En la ejecución no, porque estamos dentro del incidente. Normalmente se hace, Monse, sí, pero tú tienes que dejar muy claro que lo que estás tasando son las costas del incidente que has ganado, ¿vale? Pero lo ideal, si te fijas, normalmente estos procedimientos siempre tienen, yo qué sé, ETJ, voy a ponerlo bien, ETJ 70/2022 y tienen esto, ¿verdad? 01, oposición. Y ya sabemos que tramitamos ahí. De hecho, el programa nos lo pone aparte. Entonces aquí tenemos las distintas resoluciones hasta que llegamos al auto. Bien, aquí es donde tendríamos que poner un escrito para tasar costas. ¿Vale? Se tasan las costas normal por el 496 creo que es, y
se resuelve con un decreto aprobando costas. Cuando sea firme ese decreto aprobando las costas, lo llevo a ejecutar si no me pagan, ¿vale? Yo me comí ese trámite de tasar las costas. Por lo tanto, estos dos autos no son verdaderamente los títulos judiciales, sino los decretos que derivan. En el primer caso, como ha ganado el incidente el ejecutado, las costas han sido para el ejecutante, se deja sin efecto la ejecución, finaliza y las costas del incidente se aprobarán en su momento por decreto del letrado y las podré ejecutar. En el segundo ha sido al contrario, la ejecución va a seguir adelante, la causa de oposición no se ha podido acreditar, el ejecutado fue un loco que quiso presentar motivos sin que existieran y encima le condenan en costas. Este pobre ejecutado va a tener todo lo que le cayó en la ejecución, que en la ejecución ya tiene un principal más unos intereses y costas de la ejecución, pero además, como perdió la oposición, va a tener unas costas del incidente, ¿vale? Del incidente de oposición. Reme te está diciendo que la ejecución se deja sin efecto, ¿no? No sé si se refiere a si le dan la razón al ejecutado. En este supuesto primero, ¿verdad? Si el motivo no es subsanable, si el señor... en la oposición. Sí, imaginemos que le requerimos para que acredite que la empresa se encuentra activa y no lo consigue subsanar, pasan esos 10 días, no ha podido subsanarlo, esa empresa no existe, o él no es el representante legal de esa empresa, no puede ejecutar. Nosotros el incidente lo resolvemos con un auto que dice que se deja sin efecto la ejecución despachada. Eso significa que se archiva, que se termina, que no se puede seguir adelante con la ejecución, porque quien la está poniendo no es el representante del ejecutante, quien la está poniendo no tiene capacidad para hacerlo, ¿vale? O quien está ejecutando no ha subsanado el defecto en el momento en el que se le ha pedido, que eso no suele ocurrir, pero a veces también. ¿Vale? En los juzgados nos hemos encontrado hace un tiempo, muchas veces, estas cuestiones. Banco Popular, que es un banco que se extinguió hace ya unos años, sigue poniendo demandas de ejecución en su nombre. Y claro, ese defecto, es decir, usted no existe ya, usted es un banco que no existe, se habrá fusionado, se habrá subrogado otro banco, habrá vendido usted sus acciones, pero oiga, yo no tengo por qué saberlo como juzgado. Yo lo que sé es que en el Banco de España pone que ya el Banco Popular desapareció. Bien. ¿Qué puedo hacer con eso? Darle por providencia 10 días para que subsane esa falta de capacidad o incluso falta de representación. Usted dice que es alguien que no me consta a mí. Bien. ¿Qué suelen hacer en casi todos los casos? En ese plazo de 10 días viene Banco Santander, que es quien se adjudicó esa compra del Banco Santander por €1, toda la deuda se la quedó, etcétera, etcétera. Bien, y nos dice, oiga, soy el Banco Santander. En subsanación de esto le digo que yo compré el Banco Santander y así adquirí sus derechos y obligaciones, su activo y su pasivo, etcétera, etcétera, y que entienda usted que aunque esta sentencia pone que el ejecutante es Banco Santander, yo me pongo en su lugar, una subrogación. Ah, bueno, pues entonces sí que le considero a usted ejecutante, ya podemos seguir adelante. Eso es lo que nos suele ocurrir muchas veces. Si el ejecutado plantea una oposición basada en eso, basada en que el Banco Popular no puede figurar como ejecutante, pues intentaríamos subsanarlo. Imaginemos que no se subsana en 10 días, no lo presenta, pues el tribunal va a poder dictar este auto. Un auto que deje sin efecto la ejecución porque no me lo han subsanado y que además le cargue las costas al ejecutante. Y ya veremos quién las paga y cómo las paga. ¿Vale? No sé si me lié mucho. Vamos a ver. En esto de la oposición, vale, bien. Es importante sobre todo los plazos. Sí, cuando estima la oposición se estima. Bien. Y en eso. práctico, yo, o sea, a mi punto de vista son más prácticos. Esto de oposición a la ejecución son más prácticos de gestión que de tramitación.
Sí, lo solemos ver más. Y auxilio, los prácticos que entran, que han entrado en exámenes de años anteriores, lo que más han incidido en ejecución ha sido prácticos de embargo y algún que otro práctico de una ejecución referente a un juicio de desahucio, el lanzamiento y alguna que otra subasta, pero no, Sí, sobre no todo es que para inciden, sobre todo en prácticos de de embargo. auxilio. Sobre todo en auxilio, sí. Cuando lleguemos al Sí. 592, que es el orden de embargo, ese se lo tienen que estudiar como Sí, el Padre Nuestro, como decimos nosotros. veremos cómo se hace una diligencia de embargo perfecta, vamos, eso no tengan problema. Bueno, vamos a terminarnos esto, que es los motivos de fondo, y ya sí que paramos ya. Bueno, una vez que hayamos resuelto todos los motivos procesales, que son estos que tenemos aquí, representación, capacidad, nulidad radical o falta de autenticidad de un laudo, o lo que suele ocurrir en la mayor parte de los casos, que estos no se hayan ni siquiera presentado, ¿vale? El deudor se opone directamente por motivos de fondo. Los motivos de fondo son los primeros, los que vimos de si es una ETJ, pago, caducidad o pacto. Si es una no judicial, añadimos compensación de créditos plus petición y otros acuerdos, que podemos llamarlo, quita, espera, pacto de pedir y cláusulas abusivas. Entramos después a resolver esto. Bien, pues a partir de ahí le damos 5 días al ejecutante nuevos, ¿eh? Si hemos tenido cuestiones procesales, solo ahora que ya hemos resuelto los motivos procesales, pasamos a darle 5 días para que alegue sobre los motivos de fondo, por ejemplo, sobre el pago o, por ejemplo, sobre la pluspetición. Bien, en base a esas alegaciones, que nos tienen que devolver un escrito al juzgado, alegando lo que sea, las partes pueden pedir incluso que se celebre una vista dentro de ese incidente. Fíjense ustedes, me opongo, hago alegaciones y en esas alegaciones puedo proponer pruebas, aportar documentos, solicitar vista, ¿vale? Si se solicita mediante una providencia, porque aquí estamos en un procedimiento que tendría esa esencia de declarativo, ¿verdad? Porque estamos señalando una vista. Por eso les digo que estamos en un incidente aparte de la ejecución principal. El juez entra y dice, vale, concedo lo de la vista, que se acepta que vamos a señalar y señalaremos en los 10 días siguientes, después de estos 5 días de alegaciones, ¿verdad? Bien. ¿Se acuerda que haya vista? Trámites del juicio verbal, fíjense, acudimos a los artículos del declarativo para celebrar esta vista, pero no quiere decir que estemos celebrando un juicio verbal nuevo y distinto, sino que el incidente, si se pide vista y se acuerda, va por las normas del juicio verbal. ¿Normas referentes a qué? A cómo se celebra la vista, a qué pruebas se admite o no se admite, a cómo se termina. ¿Vale? Visto para sentencia. Nosotros en un verbal, normalmente, bueno, siempre terminamos con una sentencia. Pues en el incidente de oposición terminamos con un auto. ¿Por qué? Pues porque la ley es así de caprichosa y para que no se nos quede en la mente, porque resolver una oposición es mucho más sencillo, utilizamos la resolución más sencilla, ¿vale? El auto, que sí que exige una motivación, pero no tanto como si fuera una sentencia. Si no hay vista, nos ahorramos todos los trámites de señalamiento para vista, de proposición de pruebas, celebración de la vista, y vamos directamente al mismo auto que va a resolver, ¿vale? Este va a ser el auto que diga si esos motivos de fondo se van a estimar, no se van a estimar, si la ejecución va a continuar o no va a continuar, ¿vale? En ese auto lo resuelve. Y además, si condena en costa al ejecutante o al ejecutado. Por lo tanto, el contenido final de este auto que resuelva la oposición sobre motivos de fondo podrá desestimar completamente la oposición. No le doy la razón al que se opone, al ejecutado. Le sigo dando la razón al ejecutante. Por lo tanto, sigue la ejecución como estaba antes. Este auto podrá condenar en costas al ejecutado que ha planteado una oposición y la ha perdido. Estimación total, ¿vale? Es el caso contrario. Le doy la razón completamente al deudor, al ejecutado. Por lo tanto, la ejecución nuevamente se deja sin efecto. Y en este caso, al resolver los motivos de fondo, me dice, si se hubieran ya acordado embargos, se alzan, se dejan sin efecto los embargos.
por ejemplo, si le tenía un coche embargado, incluso ya se lo había entregado a un depositario y estaba a punto de subastarlo, paro todo eso, le devuelvo el coche a la persona y alzo el embargo del registro mercantil, ¿vale? El registro de bienes muebles, perdón. Bien, hay un solo caso en el que mantendré los embargos alzados y es que yo le doy la razón en cuanto a la cláusula abusiva, la famosa causa de oposición que la teníamos aquí, de cláusula abusiva, le doy la razón, pero digo que de los dos efectos posibles, recuerden, la nulidad absoluta, no hay ejecución, todo el contrato se va para atrás, pues no, he acordado la nulidad relativa. Voy a estimarle la cláusula, pero en vez de deber usted 3.000 euros porque el interés era el 20%, debe 2.000 porque el interés es del 8%. ¿Vale? Recalculo el contrato o la póliza sin la cláusula abusiva y continúa la ejecución. En ese caso, perdón, no alzo los embargos porque me sirven para la nueva cantidad. Se acuerda que siga por la cantidad resultante de no aplicar esa cláusula. ¿Vale? Y la última posibilidad de este auto que resuelve el incidente va a ser ni para el ejecutante ni para el ejecutado. Estimación parcial o desestimación parcial, es lo mismo. En estos casos se puede... Ya paro. El ejemplo es la pluspetición, ¿vale? En vez de 3.000, la cantidad por compensación, bueno, por compensación no, la cantidad si es un poquito inferior, continuamos la ejecución y aquí tampoco se alzarían los embargos, ¿vale? Bueno, voy a parar la grabación para que no quede grabado el consejo que les voy a dar. La paro por aquí, vale.